Entonces, como nosotros hemos visto, pues antes de todo lo que era el cableado estructurado, solo existía el cable telefónico, que era donde se enviaban todos los datos de internet y pues no tenía nada estandarizado, no tenía sus normatividades y por evolucionando pues no era tan confiable y los accesos no eran rápidos y pues hasta los teléfonos, no sé si a alguno le tocó, pero al iniciar el internet y los sistemas de cableado estructurado, pues nosotros no podíamos utilizar el teléfono al mismo tiempo que utilizábamos los datos de internet, entonces tenía que uno conectar el computador a internet, navegar y el teléfono no funcionaba. Hoy en día, pues obviamente lo que buscamos fue poder soportar variedad de aplicaciones al mismo tiempo, darle una mayor vida útil a toda la red y pues la facilidad de todos los intercambios de información y pues de una relación más directa entre lo que son los datos, las comunicaciones y los diferentes entornos de enlace y de datos. Por eso, pues nosotros pudimos definir que pues un sistema de cableado en este caso es el soporte físico para transmitir tres tipos de señales más específicamente, que son señales de voz, telemática, en este caso hablando toda la telemática como es la televisión y los datos, y control para sistemas específicos de seguridad y control de edificaciones, como hoy en día lo que es el Smart Grid o los Smart Buildings, los Smart Homes, que podemos encontrar actualmente con todo lo que es la tecnología de IoT y pues su entorno a nivel global. Entonces con esto pues la idea es un campus en un edificio, en conjuntos de edificios, pues incluir todas las conexiones, así sean cables físicos, como canaletas, como cable coaxial, como fibra óptica y todo lo que es la red inalámbrica dentro de los sistemas que hoy en día pues están mejorando para que el sistema, aunque ya no es cableado físico, pues pueda obtenerse en conexiones inalámbricas por medio de Wi-Fi y desarrollo de diferentes sistemas. Entonces en estos, pues, ¿qué variables soportamos en cualquier tipo de sistema? Pues soportamos todo lo que es la voz, que son centrales y distribuidores de llamadas. Hoy en día el más utilizado actualmente por ser el más económico y que aguanta más robustez, pues es el VoIP, pero pues normalmente las edificaciones y estructuras de empresas lo que manejan es la centralita y la centralita es una central principal que distribuye todas las direcciones como tal de cada teléfono para poder centralizar, digamos, la recepción de llamadas y poder direccionar hacia todo lo que son las diferentes entidades, oficinas o elementos que se tienen. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy en día? Que todo lo que es voz se está transformando rápidamente en datos 100%. Por eso el VoIP pues es voz sobre IP, son datos, pero pues permiten mejorar de todos modos y garantizar un ancho de banda específico para. Pero obviamente cada vez, cada tiempo, cada vez que pase, se está yendo a que todo se limite a los datos exclusivamente. Y pues es como a donde vamos, pero todavía manejamos teléfonos analógicos y digitales y centrales de distribución de llamadas, donde está pues todo lo que conocemos como la recepción principal, en este caso, la recepción de nuestro, pues la central, por ejemplo, cuando llamamos a cualquier oficina hoy en día de las empresas, pues ya no nos contesta una persona, sino es una grabación y pues nos va direccionando a cada uno de los elementos o de las extensiones que se aplican dentro de la red de voz que podamos tener distribuida en nuestro cableado, nuestro sistema estructurado. Luego de eso, pues todo lo es sistemas telemáticos manejando redes de datos, computadores, sistemas específicos que son los servidores, los routers, todos los conmutadores electrónicos dentro de las terminales, hablando también de los sistemas Wi-Fi y todo lo que maneja el Internet en general. Y hoy en día, pues ya aplicamos sistemas dentro de nuestro cableado estructurado que se adicionan a nuestra estructura, que de pronto no eran tan comunes encontrarlos, pero que hoy en día ya todo es tan electrónico y tan automatizado que usted puede encontrar luces
domótica, todo el sistema domótico, el acondicionamiento, en este caso refrigeración, todo lo que es aire acondicionados, todo lo que maneja protección contra incendios, todo lo que maneja los ascensores, las cámaras de video, los sistemas de seguridad, de alarmas, de protección interna y hoy en día pues con todo lo inteligente de los sistemas que encontramos, porque también podemos encontrar sistemas inteligentes como de encender y apagar la luz, como de controlar la temperatura específica de un ambiente, como llamadas, pero controladas a nivel de que yo puedo controlar el acceso de las personas por medio de la voz, por medio de la huella digital, por medio del reconocimiento facial y en general todo eso aplica dentro de mi cableado estructurado. Obviamente, pues aunque puede llegar a incrementarnos nuestro cableado de nuestro sistema, pues todo tiene una estructura específica. Si hablamos de los sistemas de seguridad, por ejemplo, de las cámaras de televisión, lo que son los DVRs, todo lo que es los discos duros donde se almacenan esos videos de seguridad y pues todo ese sistema también implica nuestro control de cableado estructurado dentro de las oficinas o edificaciones. Entonces todo eso que está ahí incluye cableado estructurado en general. Entonces pues dependiendo de eso vimos que pues todo lo principal siempre vamos a escoger el tipo de cable o el tipo de conexión que se vaya a utilizar. ¿Y todo de qué depende? Depende de la velocidad que necesitemos. Es decir, si yo necesito un ancho de banda demasiado alto que no soportan los cables UTP que ustedes pudieron ponchar en clase, pues simplemente ¿qué necesito hacer? Incrementar la categoría, me dirían algunos. Bueno, listo, si usted incrementa la categoría muy probablemente pues el cableado le va a permitir un ancho de banda. Y cuando se llegue a la máxima categoría y al máximo cable, pues de UTP, entonces ¿qué tenemos que hacer? Entonces buscar opciones como el cable coaxial o como la fibra óptica o de pronto enfocar puntos donde el ancho de banda no sea tan necesario que sea tan alto. ¿Cierto? Además de eso, debemos verificar las distancias, es decir, debemos conocer el plano y la distribución de toda el área que vamos a organizar con ese tipo de cableado estructurado. Los costos, obviamente los costos es algo supremamente importante porque si no los tenemos presentes los costos, pues no nos aprueban nada, ¿cierto? Entonces, obviamente no podemos utilizar tecnologías supremamente altas tampoco si van a salir muy costosas y pues no van a ser realmente buenas en nuestro desarrollo. Inmunidad de interferencias, es decir, que todos los sistemas que se escojan para pasar cableados, para conectar, para hacer todo lo que se requiere dentro de nuestro sistema de comunicación interno de cableado estructurado, pues no se generen ruidos ni daños de la comunicación y pues que todo llegue correctamente. Y pues las atenuaciones que se pueden tener, que pues si vamos a mirar atenuación con respecto a pérdidas en distancia que se tiene, ¿cierto? Entonces pues físicamente una red de cable es lo principal, pero pues obviamente no siempre va a tener que ser 100% cableada o red de cable, sino que vamos a poder utilizar muchos otros tipos de elementos que ya existen hoy en día, tanto para la parte de datos como la parte de voz, como la parte de seguridad y en general telemática. Como ya vimos, pues los tres tipos de cable más comunes es el UTP, que lo vimos en clase, que vimos los 8 hilos. El otro es el cable coaxial, que en nuestras casas sobre de banda de nuestra televisión, nuestra telefonía y nuestro internet, pues los que tenemos en la casa el internet. Y la otra es la fibra óptica que normalmente pues es más costosa, pero pues tiene muchas ventajas con respecto a ancho de banda hacia velocidades de trabajo de información, pero pues algunos industriales las tienen directo a sus puntos de acceso, pero otros no las tienen sino con cable coaxial. Pero pues todo va a depender tanto de la parte económica como de las velocidades que se quieran trabajar. ¿Cuál es la principal ventaja? Pues que todo se puede sistematizar y que hoy en día no importa si yo cambio un punto de un lugar a otro, pues lo único que tengo que hacer es llevar el punto a otro lugar y listo.
sea, hoy en día los cableados estructurados o los sistemas estructurados, yo los puedo administrar y gestionar mucho más rápido y hasta puedo tener sistemas remotos que me ayuden a administrarlo y controlarlo desde cualquier lugar del mundo. Como hemos visto, ¿qué normas de pronto encontramos? Vamos a encontrar la norma estándar ANSI, que es el Instituto Americano Nacional de Estándares en Estados Unidos, la TIA, que alguna vez ya la habíamos mencionado, que es la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones, y la EIA, que es la Asociación de Industrias Electrónicas. Pues todo esto se enfatiza pues en un grupo de normas que nos van a ayudar a adaptarnos y a tener mucho cuidado y tener muy presente que si nos guiamos por esas normas, pues todos vamos a implementar sistemas de fácil lectura, con buenos planos, con buena organización, y que si nosotros lo implementamos y luego llega otra persona a tratar de modificarlo o cambiarle algo, pues no tenga que empezar desde cero, sino que pueda simplemente leer todo nuestro avance y nuestros planos y documentación, y con eso ya pueda fácilmente administrar nuestro sistema estructurado. Entonces, todo esto establecen estándares tanto para los cables como para los hardware, como para todos los diseños, implementación y todo lo que se quiera manejar. Como les decía, pues estas que ven en la pantalla pues son las normas más comunes que vamos a encontrar y pues se utilizan para cableado de telecomunicaciones, sobre todo en edificios. En Colombia, hace 4 años se está presentando el estudio que ya el año pasado salió como un reglamento a nivel nacional, que es el RITEL, y el RITEL pues es el reglamento interno de telecomunicaciones para Colombia, que fue aprobado por el Ministerio de Industria y Comercio, pero pues obviamente el RITEL se rige específicamente en todas estas normas que podemos ver acá. Es decir, la ANSI, la TIA y la EIA, que son nuestras principales estándares a nivel mundial. ¿Listo? Como lo hemos visto también, pues los elementos principales del cableado estructurado siempre va a ser el cableado horizontal, el backbone o columnas que nos ayudan a centralizar, en este caso, todo el cajón o el punto donde están los rack, los cuartos de telecomunicaciones, los cuartos de entrada de servicios, los sistemas de puesta a tierra, como les decía, que es importante tenerlos presentes, todas las protecciones que debemos tener para evitar atenuaciones, capacitancias que necesitamos controlar, en este caso de energía, y pues todo lo que es impedancias y evitar retardos por distorsiones en las señales. Entonces, como lo pueden observar en la presentación, pues si se requiere antenas donde yo voy a traer los datos por medio de antena, o si tengo entrantes directos, que puede ser cable coaxial, fibra óptica muy comúnmente, y pues tenemos nuestra entrada al salón de comunicaciones principal, donde él distribuye los diferentes elementos de enlace y todo lo que son backbones, todo lo que son estructuras de cableado, canaletas y pues la distribución de nuestros cables dependiendo, perdón, de la piso o de la oficina o del lugar donde nos encontremos. Eso ya lo hemos visto con respecto al cableado horizontal y cableado vertical y toda la conexión y conectividad que tienen los diferentes equipos dentro de la estructura. Entonces hablábamos del campus del distribuidor del edificio, del distribuidor por piso y pues de todas las tomas o plantas que podemos encontrar dentro del cableado de distribución del campus dentro de nuestro edificio. Perdón, dentro de nuestro edificio. Voy a traer agua para... Listo, entonces, pues con eso, pues vamos a ver también todo lo que son el cableado estructurado, como lo vimos en clase también, que eran los pares trenzados y cada par trenzado pues tiene su conectividad, en este caso lo que es comunicación Ethernet o Fast Ethernet, pues su protocolo IEEE más conocido o su estándar de comunicación se llama el 802.3.
¿Todos se acuerdan o saben cuál es el protocolo del Wi-Fi, por ejemplo? ¿Qué número tiene? Punto 11. El 802.11, exactamente. Igual ahí lo identificamos. Cada una de las tarjetas y de los diferentes elementos pues tienen un protocolo específico. Entonces el que vimos nosotros, que es el del RJ45 y el cable UTP y toda esta parte, pues es más reconocido como el protocolo 802.3, que es el Ethernet principal, y pues el Fast Ethernet. Y vimos algunos conectores, pues en la imagen de acá arriba, pues fue los que ustedes montaron, que poncharon con el pin RJ o con el conector 45 y pudieron hacer un cableado directamente pues con la metodología de conexión tipo A y tipo B que vimos nosotros para poder manejarlo. Y también pues vamos a encontrar los jacks. En este caso el jack es el elemento que muchas veces vamos a manejar nosotros para poder tener los elementos en las paredes o en los diferentes switches o routers dentro de ellos o en el rack para poder interconectar diferentes cableados, pero obviamente lo hacemos con una ponchadora o con una ponchadora de, ¿qué? De impacto, que es la que nos ayuda ya a la generación de este tipo de conexiones, a diferencia de la ponchadora que utilizamos normal. La idea es que podamos tener diferentes elementos como el que vemos en pantalla, que muchas veces están identificados de color azul para lo que es telefonía o redes de voz, perdón, y para lo que son redes de datos, pues se coloca más comúnmente con el color rojo, como lo ven en esta imagen. Algunos vienen con otros colores o algunos no tienen ni siquiera colores para que uno lo pueda identificar. Obviamente va a depender del tipo de red o de cableado que nosotros tenemos. Otro componente que es el panel de conexión, en este caso más encontrado fácilmente en los rack que nosotros tenemos en la sala de comunicaciones o en la estación principal de telecomunicaciones. Vamos a encontrar normalmente paneles de conexión que centralizan todos los conectores RJ45 y los cables de los Passcore que realicemos y normalmente vienen con puertos de 12, 24 o 48 para poder montar todas estas, digamos, conexiones y entrelazar los diferentes equipos en nuestra red. Entonces, así podemos encontrarlo dentro de nuestra estructura. Como lo habíamos visto, el cable directo, el cable cruzado que nos ayuda a realizar nuestros patch core para poder enlazar un equipo con otro, un equipo de router con un equipo de computador y así en general. Y pues todo lo que vemos dentro de nuestros racks o dentro de los gabinetes de telecomunicaciones es algo similar acá. Obviamente el peinado del cableado y de todo, aquí tenemos varios patch en las conexiones hacia los diferentes routers o switches o los elementos que se manejan dentro del rack. Muchas veces se puede manejar los mismos routers, los mismos DVR, los mismos servidores podrían llegar a estar montados sobre estos racks y pues dependiendo del tamaño de nuestro sistema de comunicación pues vamos a poder mejorar o tener una mayor cantidad de dispositivos o elementos en él. Algunos son los racks que ustedes ven al lado derecho de la pantalla con todo este cableado. Y en otras ocasiones pues son gabinetes que de pronto vienen ya con toda la estructura interna y pues detrás de ellos vienen las conexiones que se pueden presentar en el sistema de comunicación. Entonces para eso pues nosotros siempre vamos a tener la utilización de un cuarto, en este caso un cuarto de telecomunicaciones donde va pues nuestro cable es principal. Aquí el cable principal llega por el primer piso, tenemos nuestros armarios y todo lo que es el cableado horizontal para poder distribuir hacia los diferentes equipos de cómputo o nuestros hosts de nuestra red. Y pues viene desde el rack o desde el router o desde el panel o patch panel la conexión de cada uno de los elementos que tenemos en los jack o se llama también patch panel pequeñitos que tenemos. Bueno,
lo podemos manejar ahí, sobre todo en elementos horizontales que van desde el rack hasta el armario y desde el jack hasta la conexión. Como lo vemos en este ejemplo, pues en esta imagen, perdón, pues es uno más pequeñito. Aquí tenemos algunos modem o router pequeñitos, uno más grande, donde llega un patch panel grande y podemos hacer las conexiones de los diferentes equipos y luego de ahí interconectar a cada uno de los puertos que tiene el router o el switch para poder enlazarlo a la red principal, como hemos visto toda la distribución de IPs y de redes que encontramos dependiendo de la máscara y de todo lo que hemos visto. Muchas veces esos racks pues son no tan grandes, son así pequeños como el que ven ustedes. Obviamente todo va a depender del tamaño de la red y del edificio o de la implementación que se realice, pero pues lo que sí se debe garantizar siempre es un buen orden, una buena organización y pues evitar problemas como el que vemos acá, que tiene un pedazo de madera dentro del sistema para evitar ese tipo de cosas. Por detrás de ese panel, aquí solo lo hicieron fue para poderse visualizar la imagen, pero lo que tenemos son todos los cables ya, no con el RJ45, sino con el jack conectado a los diferentes patch paneles para poder hacer la distribución de las diferentes redes sobre el panel. Obviamente algunos switches o elementos Ethernet que me ayudan a interconectar tanto cableado como inalámbricamente. ¿Listo? Entonces dentro de eso pues manejamos todo lo que es la comunicación y el enlace del sistema. Debido a eso, pues se presentan diferentes normas y esas diferentes normas, pues lo que me muestra específicamente es garantizar que todos los elementos principales del cableado estructurado, como lo son el cableado horizontal, el cableado del backbone, los cuartos de telecomunicaciones y las entradas de servicio, pues todo tengan una menor atenuación, tenga un sistema de puesta a tierra correctamente instalado y la estructura del sistema pues no tenga ningún inconveniente, ¿cierto? Entonces por eso siempre debemos tener presente pues todo lo que nos especifican las normas para poder trabajarlo. Para la topología, para los tipos de datos y para las imágenes, pues existen diferentes normas que nosotros vamos a manejar. Pero es importante sobre todo tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de la norma TIA 606, esta nos regula y nos sugiere diferentes métodos para administrar nuestros sistemas de telecomunicaciones. En este caso nos habla sobre algo del marcado con códigos de color para poder identificar todo lo que son sistemas de datos, todo lo que son sistemas de telecomunicaciones identificados y pues nos da una tabla de colores que pues deberíamos utilizar siempre. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que casi siempre el que más se utiliza es el cable que se vende directo o el que se compra y ya. Pero pues deberíamos utilizar, por ejemplo, para terminación de centrales en oficina, utilizar siempre el color naranja, el color verde para hacer conexiones de red en circuitos auxiliares específicamente, lo que es el color púrpura se debería utilizar, perdón, el color púrpura se debería utilizar mayormente para lo que es, ya lo subo acá, para lo que es equipos de datos. Todo lo que es blanco, pues para terminaciones de conexiones internas a la conexión principal de grabación y pues así sucesivamente. Todo lo que es terminaciones de cable del bus y del cable horizontal, las que son horizontales que van desde la parte superior a la parte inferior normalmente. Rack lo utilizamos con terminal con cableado de terminación azul, como lo ven en la mayoría de cableados, pero pues todo va a depender obviamente de la facilidad económica que se tenga. Se utiliza el rojo normalmente para sistemas de cableado teléfono, pero como les digo, todo lo recomienda la norma
y pues sería lo que ustedes deberían utilizar comúnmente para poder evitar de pronto que otra persona confunda un tipo de cableado con otro. Pero pues obviamente todo debería ir siempre marquillado y etiquetado para evitar problemas después cuando se presenten daños en los equipos o en el sistema y no tenga que volver a saber qué era cada uno si no estaba marquillado, ¿cierto? Entonces por eso pues siempre nos recomiendan las normas que tengamos pues los elementos identificados por colores y las redes y los tipos de terminación pues con colores específicos, como lo vimos anteriormente. Entonces, siempre es importante manejar para todo este tipo de sistemas, pues los diferentes tipos de cableado también y pues elegir los medios adecuados para la comunicación, las distancias y lo que requiramos dentro del sistema. Listo, ¿hasta ahí alguna pregunta? No sé, No sé si digamos, este etiquetado de colores, ¿cómo se hace? O sea, o en dónde va. Realmente no es, el etiquetado va sobre el cable, pero los colores, la idea es que ustedes compren el cable con ese color. O sea, si ustedes compran el cable azul es porque van a hacer todo lo que es terminaciones de conexiones de la misma red horizontal o de la misma oficina en distribución. Entonces digamos que si es azul es porque tú vas a cablear todo desde el rack hasta los equipos. Si es de cable de color café, pues entonces es porque vas a cablear hacia otros pisos del edificio. Si es esto rojo es porque vas a cablear sistemas telefónicos. Pero obviamente comprando el cable ya con que viene de ese color. Por ejemplo acá que es azul. ¿Sí? Lo que pasa es que obviamente no es tan fácil simplemente usted ir a cualquier centro de venta de cable UTP y que le aparezca el cable de todos los colores. Depende de dónde vaya específicamente. De acuerdo, ¿Listo? ya. Sí, sí, señor. Sí. profe, una consulta. Lo que pasa es que por lo menos en la empresa se han hecho implementación de redes de cableado estructurado y Sí. normalmente se utilizan cables de color gris o azul digamos que para los cables de punto a punto, el que va Sí. del que va del patch panel al punto del usuario de red. Entonces me perdí ahí, qué pena. Sí, normalmente se utilizan esos colores, pero porque, digamos que si yo les dijera consigan cable de color naranja, pues no va a ser tan fácil porque los proveedores en Colombia no manejan todos esos colores directamente. Los colores que más se encuentran aquí en Colombia son café, azul, gris, blanco y púrpura o moradito. Es muy difícil conseguir uno verde o conseguir uno de los otros colores que les mencionaba dentro de la norma. Pero, pero digamos que lo que nos trata de decir la norma así de pronto es más directo hacia que no dejemos que se confundan fácilmente las zonas. Entonces, si yo tengo una red en una zona específica dentro de mi piso, pues todo lo va a cablear de un color azul, pero para diferenciarlo entre cableados que no van a mi host, sino que van a otro router en otros pisos o en otras oficinas, pues sí, diferenciarlo con otros colores. Digamos que lo más probable es que ustedes, en la empresa donde están, pues solo les tienen, digamos que dos tipos de cableado, uno que es el horizontal y el otro que es el vertical. Por eso no necesitan utilizar mayor cantidad de colores, ¿cierto? Y pues la idea es que sí quede identificado cada uno de los cables. Algunos los conectan y ya, pero cuando digo identificado es ponerle una marquilla aquí en el terminal del cable para que indique ese de cuál host es. A veces tienen hasta la IP del host que va conectado ahí. No sé si aclaro tu duda. Sí, pues a ver, de comentar, lo que pasa es que por lo menos, eh, bueno, he visto proyectos que se han implementado en el que se usan cables, bueno, en este caso creo que son
FUTP o STP Sí. color morado. Realmente, pues lo que me han comentado era que eso lo que, digamos que la característica especial de esos cables era que tenían en caso de incendio, o apagaban la llama o evitaban una rápida propagación de la llama. Entonces no sé, ahí también quedo como confundido. Ah, bueno, no, es que digamos que son cosas diferentes. El color solo es para identificación de tipos de redes, pero lo que sucede es que sí es verdad, dependiendo del cable que se compre, pues obviamente vimos que había un cable STP, un FTP, un UTP normal, cada uno dependiendo desde el tipo de cable más, no del color. Aquí el color que nos indica sería solo por la norma que nos aplica, pero no por color quiere decir que el cable viene STP o no sé qué. Yo puedo encontrar cables morados UTP, puedo encontrar cables morados STP o FTP. Solo que si es verdad, si yo compro un cable de mayor categoría, es decir, un STP o un FTP, pues hoy en día vienen con características industriales que facilitan más evitar de pronto accidentes o que son protectores dentro de nuestros sistemas de instalación. Entonces, si se calientan o si tengo algún problema de incendio, pues va a ser mucho más fácil que que ese tipo de cables no lo propaguen el fuego. Pero digamos que yo puedo tener también cables eléctricos que hacen lo mismo. O sea, hay cables eléctricos también que yo compro para seguridad contra incendios, donde ellos vienen, son negros todos, pero pues yo también lo puedo conseguir rojo o azul. Digamos que la característica de fabricación del cable y de protección y seguridad no implica que siempre tenga que ser de un color específico. ¿Sí me hago entender? Sí, Sí, entonces, pero lo que sí pasa es que muy probablemente es que el fabricante, pues el fabricante para evitar que se confundan, lo que hace es que siempre fabrica el color morado y el color morado les está diciendo es el de mayor protección. Pero yo también puedo comprar cables UTP normalitos sin ningún tipo de protección, con color rojo o verde o azul. Pero bueno, pues, sí, sí, señor. Bueno, digamos que en esos casos sí ya es muy puntual, porque por ejemplo en los negocios que hemos tenido hay clientes que piden cables verdes, amarillos, bueno, ahí sí ya es cuestión del usuario final. En cuanto a Patchcore, sí, digamos que no tenía esa inquietud, pero digamos para redes sí tenía entendido eso. Pues no sé si ujú. de pronto lo que tú dices es específico de algún fabricante que dice, bueno, el morado yo lo voy a fabricar exclusivamente para que esta característica se resalte en ellos. No, Sí, no sé. exacto. Hoy en día lo hacen así porque a un fabricante no le conviene ponerse a hacer cables de todos los colores realmente, sino que sacan una especificación. Pero digamos que lo más común es encontrar cable azul y cable gris, eso sí es lo más común. El morado se utiliza según la norma para lo que yo les comentaba, que bueno, realmente no es morado, es púrpura, el que, el que se, se maneja. Pero pues ustedes si lo compran con una característica contra incendios, pues en este caso pues son conexiones de datos para equipos, conexiones mayores, o sea que yo tengo un equipo de mayor robustez, pero muy probablemente es porque en ese equipo es donde yo voy a percibir la mayor cantidad de potencia, ¿cierto? Entonces por eso normalmente esos de color morado los fabrican con protecciones mucho más específicas para evitar incendios y que se apague automáticamente. Entonces digamos que por eso es que el morado normalmente lo dejan morado porque ya viene con su protección. Entonces, si usted lo compra, ya protege automáticamente y pues viene con el color específico para conexiones a equipos de datos de mayores conexiones. ¿Sí me hago entender? Pero digamos, esta es la imagen más clara. Como ustedes pueden ver en pantalla, pues una puesta a tierra o un sistema de puesta a tierra no es más que colocar
un punto, obviamente es en la Tierra, como su nombre lo dice, que me permita estabilizar las corrientes parásitas o las corrientes que no deberían estar en mi sistema eléctrico. ¿Por qué se presenta esto? Se presenta porque nosotros en los medios electrónicos y eléctricos pues presentamos los problemas sobre todo de descargas atmosféricas, ¿cierto? Entonces una descarga atmosférica puede llegar a provocar, ¿cierto? Que por ejemplo yo tenga mi sistema de comunicación y en ese sistema pues le caiga un rayo al sistema que yo tenga, ¿cierto? Al caerle un rayo a ese sistema, ¿qué va a provocar? Pues una sobretensión o una sobrecarga de los dispositivos que yo tengo. ¿Y qué característica tenemos nosotros en los edificios o en las instalaciones de nuestros hogares o de los donde colocamos los cableados estructurados? Que normalmente tenemos, ¿qué? Tenemos antenas, ¿cierto? Tenemos sistemas eléctricos que alimentan nuestros sistemas electrónicos. Y si les cae un rayo, pues lo primero que le va a pasar a ese sistema es que va a poder sufrir por medio de todas esas corrientes que le van a llegar a ese momento y pueden provocar daños internos tanto en las tarjetas electrónicas como en los cableados, como en las antenas, como en todos los elementos físicos que tenemos dentro de nuestro entorno del cableado estructurado. Por eso las puestas a se diseñaron específicamente que cuando se presente ese tipo de descargas atmosféricas, pues yo tenga algo que me ayude a aterrizar directamente esa energía y que no se vaya para mis equipos electrónicos. Entonces, como todos sabemos, ustedes saben que ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que normalmente nosotros tenemos una corriente que circula por un conductor, ¿cierto? Entonces sabemos que I va a circular por un conductor. ¿Qué pasa si el conductor tiene una alta resistencia? Díganme ustedes. ¿Se calienta? Un ejemplo, si la yo corriente trata de no pasar. Exacto. Entonces, si tengo un cable o una conexión cualquiera y la resistencia es muy bajita, ¿cierto? O sea que la corriente puede incrementarse muchísimo y si se pasa por acá la corriente y la resistencia es muy bajita, pues ella va a tender a irse toda por la parte más fácil, ¿cierto? La corriente tiene la característica y es que la corriente eléctrica se va a ir por el camino más fácil. Si miráramos una analogía de una tubería de agua, ¿cierto? Y si la tubería tiene un lugar de un hueco, una boquilla más grande, pues ¿por dónde se va a ir el agua? Por donde esté más grande la apertura que le permita pasar más fácilmente. Lo mismo lo vemos en la corriente eléctrica. Entonces, las tierras están diseñadas para que la resistencia sea lo más bajito posible. Normalmente hablamos de valores de hasta 1 ohmio, ¿cierto? Realmente en telecomunicaciones se acepta hasta de 3 hasta 5 ohmios, máximo exagerado 5 ohmios, pero el límite por lo menos claro con Cell y Movistar, siempre que ustedes vayan a implementar cualquier sistema de telecomunicaciones y muchos equipos de routers, racks y todo esto, la idea es que cada uno tenga una resistencia mínima que garantice que si cae un rayo, el rayo por donde se va a ir más fácilmente. Pues obviamente se va a ir por donde la resistencia sea lo más bajo posible. Entonces, si la resistencia es muy baja, no se va a ir por nuestros equipos electrónicos, sino que lo que va a intentar hacer siempre es irse hacia la ventaja. Varillas de cobre. Esta es una varilla de cobre. Lo más común es cobre, un tipo de cobre específico. Algunas son enchaquetadas. ¿Qué es? Es una varilla de aluminio recubierta con cobre. Pero el cobre, por ser uno de los conductores, después del oro, obviamente, pues permite que la resistencia del circuito del sistema sea muy bajita. Y si la resistencia del sistema es bajita, pues las descargas eléctricas que sean parásitas, que no quiera yo que le afecten a mis electrónicos o a mis sistemas de comunicación o a mis computadores, pues lo que tengo que hacer es mejorar cada vez esa tierra para que todo se vaya para la tierra y no se vaya
para mis equipos electrónicos. ¿Listo? Entonces no sé si ahí está un poco claro. Yo les quité el micrófono, pero ya pueden activarlo. Sí, profe, sí. Sí, señor. Ok. Entonces, nosotros podemos tener, a eso se les llaman electrodos. Un electrodo es esa varilla o ese cobre que yo entierro. ¿Para qué? Pues para que ahí voy a conectar puede ser con una soldadura o con un conector, el cable que va al tablero principal, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes todos en su casa han visto alguna vez el tablero de breakers que está normalmente en la cocina, ¿sí lo han visto? El tablero normalmente tiene un cablecito o desnudo, aunque lo más común es de color verde o verde amarillo. Y ese cablecito se conecta a un barraje y ahí es donde llegan todas las tierras de las tomas de su casa y él va ¿a dónde? A una puesta a tierra que es una varilla de cobre enterrada. No siempre es solo una varilla de cobre, a veces le ponen una malla con más cobre, es decir, ponen un entrelazado de varios cables de cobre o varillas adicionales que generan una malla y pues entre más grande sea el área de esa malla, pues más bajita va a ser el sistema. ¿Por qué entonces queremos que la resistencia sea lo más bajito? Para que la corriente de un rayo llegue primero a la puesta a tierra y no al equipo electrónico. Exactamente, porque lo que queremos principalmente es que las corrientes parásitas o exageradas de los rayos se vayan por allá. No solo sirve para rayos, también sirve para cualquier sobrecarga en tensiones, es decir, cuando se sobrecarga un dispositivo. Entonces lo que buscamos es que esa malla o ese sistema de puesta a tierra sea más grande. ¿Qué pasa si existe un equipo, no sé si aquí en la presentación creo que estaba, un equipo que se llama un telurómetro? El telurómetro es un dispositivo que me permite medir la resistencia o la resistividad del terreno. Entonces podemos encontrar esta fórmula. Existe la resistencia es este ρ, este símbolo que se llama resistividad, el que ustedes pueden observar ahí en la pantalla, que es como así. A este símbolo se le llama resistividad y depende de la cantidad de ohmios por metro que se presenta en un terreno específico. Entonces, si yo instalo un sistema de cableado estructurado o una antena de telecomunicaciones o un sistema de radio, si yo no tengo una buena resistividad en mi suelo, pues la puesta a tierra que yo ponga va a tener que ser más grande. ¿Por qué? Porque la resistencia total de esa puesta a tierra debe ser lo más bajo posible para evitar que mi sistema se afecte. Por ejemplo, si usted tiene equipos electrónicos donde la resistencia de esos equipos electrónicos son de 10 ohmios y yo tengo una resistencia del suelo de 20 ohmios, un ejemplo, pues ¿por dónde se va a ir la corriente? ¿Se va a ir por la tierra o se va a ir por el equipo electrónico? Por el equipo, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Pues porque tiene una Le menor queda más resistencia. fácil. Exacto, se va a ir por lo más fácil. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a dañar. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Garantizar siempre que mis sistemas de puesta a tierra tienen una resistencia lo más bajo posible. Y como les decía, en Comcel, bueno, cuando era Comcel ahorita, claro, ellos siempre, cualquier tipo de contrato, si usted implementa un sistema de comunicaciones, sea celular o sea de datos, si ellos van y miden y la resistividad de la puesta a tierra les da por encima de 3 ohmios, le van a decir a usted que no, que ellos no le reciben ese trabajo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque ellos deben garantizar una buena resistividad en el terreno y una buena tierra para evitar que cualquier cosa les dañe a los equipos, ¿cierto? ¿Cómo se mide esa resistividad en el terreno? Normalmente el equipo que yo les decía, que se llama el telurómetro, tiene 4 electrodos, es decir, 4 varillas. Entonces una se llama C1, C2, P1 y P2, donde se miden voltajes y corrientes en el terreno. Yo le aplico una corriente al terreno, una corriente eléctrica y un voltaje, ¿para qué? Para que él me diga cuánto es la resistencia que voy a tener en ese tipo de terreno. Obviamente varía dependiendo del terreno. Si es un terreno muy húmedo,
pues la resistencia me va a dar cada vez más baja. Pero si es un terreno muy seco y que tiene características de piedra, pues obviamente la resistencia va a ser muy alta, ¿cierto? Entonces ese tipo de características hace que mis puestas a tierra puedan ser mejores o puedan ser malas para el cableado estructurado. Cuando ustedes implementan sistemas muy grandes, obviamente que cuando son sistemas pequeños como edificaciones, lo que se hace es que las columnas de las edificaciones, ahí es donde yo entierro las diferentes varillas o electrodos. ¿Para qué? Pues para garantizar que, que ellas llegan entre más profundo mejor y pues me van a permitir a mí disminuir esa resistencia. Entonces, como vemos en esta imagen, digamos, este es el tablero que vamos a encontrar en nuestras casas, las que yo les decía que el breaker principal. Entonces hay una barra, un barraje, no sé si lo hayan notado, cuando tengan tiempo lo destapan, pero con mucho cuidado que no les pase corriente. Van a ver que hay como una barrita metálica donde hay varios tornillitos y ahí se conectan todos los que son de color verde, verde amarillo o solo verde, o algunos desnudos que también se colocan ahí, que esos van interconectados a los acoples de las diferentes tuberías que también se deben aterrizar y pues que van también a nuestra puesta a tierra, en este caso a la varilla de cobre o a la instalación de la que estamos hablando, que yo puedo y debo enterrar en, no sé, pues puede ser en el jardín, obviamente en el lugar más cercano que yo tenga. ¿Qué pasa si el terreno es muy malo y la resistencia es muy alta y yo no puedo irme a buscar otro terreno porque tengo que instalarlo ahí en ese mismo lugar? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué Bueno, profe, no ¿Qué harían? ¿Cómo, cómo es la pregunta? Por ejemplo, yo tengo mi edificio en un terreno y ese terreno tiene una resistividad muy alta, es decir, que la resistencia es alta y coloco una varilla. ¿Qué podrían hacer ustedes para disminuir más la resistencia si no me está cumpliendo con los requisitos mínimos de 3 ohmios que debería medir, por ejemplo? Mojar el piso. Una opción sería mantener permanentemente mojado el piso, pero pues eso también me va a costar más, ¿cierto? Pero No sé, sería una posible una malla, opción. ¿Qué más? una malla Sí, exacto, que podría con aumentar. barras. Ajá, podría aumentar el área de la puesta a tierra, es decir, no solo poner una sola varilla, sino poner más barras o una malla de cobre enterrada, donde me dé una área más grande, lo que va a hacer que la resistencia sea más pequeña, ¿cierto? O la otra es agregarle terrenos especiales. Hoy en día venden productos que tienen un químico, un material que se llama bentonita, y la bentonita es un material de la tierra que ayuda a que la resistencia del suelo sea lo más bajo posible. Entonces existen químicos que ya venden, donde usted simplemente a la puesta a tierra le puede agregar esa bentonita ese producto humedecido y él captura la humedad del entorno y mantiene, digamos que una resistencia baja casi en todo momento, ¿cierto? Entonces hoy en día existen muchas formas de mejorar esas puestas a tierra, pero pues lo más común que hacemos es agrandar el área de la tierra, de la puesta a tierra, o mejorar el tipo de suelos que se esté utilizando. Que es importante que todo sistema, sea router, rack, elemento metálico del sistema de nuestra comunicación, esté siempre aterrizado y correctamente a una puesta a tierra como las que estamos viendo en pantalla. Algunos colocan láminas de cobre enterradas o mallas acostadas, unas pueden ser verticales, otras horizontales, donde hacen que el área total de la puesta a tierra sea mayor y la resistencia cada vez pues pueda llegar a ser menor. ¿Listo? Ok. Miren que aquí, pues, para bastidores y racks, pues yo tengo el vicio y el vicio ya viene con diagramas incorporados de bastidores y de racks.
Entonces, pues para mí va a ser mucho más fácil simplemente darle clic a diagrama bastidor, y pues si ustedes lo tienen instalado también va a ser más fácil, y pues más fácil ubicar para mí los elementos y mostrarles, ah, bueno, este elemento se pone aquí y usted lo cablea de aquí a acá, ¿cierto? Entonces es por eso que lo voy a utilizar es como herramienta. Entonces, ¿por qué les decía? Porque mira, aquí el vicio me muestra una pantalla rápida y yo puedo coger un armario, un rack o un bastidor cualquiera, simplemente lo arrastro y mire, ya tengo mi bastidor y no tengo que ponerme a dibujarlo 100%. Sí, entonces para mí va a ser mucho más fácil trabajar con ustedes con el bastidor. Entonces aquí le muestra el largo tamaño del bastidor y pues tengo un servidor y quiero agregar el servidor, entonces es más fácil, voy poniendo mi servidor y luego, ay, necesito un enrutador. Entonces cojo el enrutador y lo pongo acá y luego, ay, necesito también un puente o cualquier otro elemento, un patch panel, ¿cierto? Entonces aquí me van a mostrar más rápidamente todos los elementos, una bandeja de cable también si quiero ponerla. Entonces la arrastro y, ah, bueno, aquí pongo la bandeja de cable. Sí, entonces es más por facilidad mía y pues de pronto de ustedes si lo ven más adecuado utilizarlo, pero pues como les decía, no tienen que hacerlo 100% en el vicio.